San Alejandro I, sucesor de San Evaristo y sexto papa de la Iglesia Católica, fue una figura determinante en los primeros siglos del cristianismo. Su pontificado, que comenzó alrededor del año 107 d.C., estuvo marcado por la clandestinidad, la persecución y la necesidad de consolidar la liturgia y estructura de una iglesia aún naciente. Durante su tiempo como pontífice, introdujo varias reformas litúrgicas que aún resuenan en la práctica actual, como el uso del agua mezclada con vino durante la celebración de la Eucaristía, y la implementación del agua bendita mezclada con sal exorcizada como sacramental de protección espiritual. San Alejandro mostró un liderazgo firme y compasivo, enviando misioneros, ordenando obispos y fortaleciendo comunidades cristianas, incluso en medio de la amenaza constante del Imperio Romano. Desde el primer momento de su elección, Alejandro comprendió que su labor pastoral no se limitaba a sobrevivir bajo la opresión, sino a organizar con visión y fe una comunidad que, aunque perseguida, crecía con rapidez. Bajo su dirección se establecieron normas litúrgicas esenciales. Una de las más importantes fue la incorporación del agua al vino consagrado durante la misa. Este gesto no solo tenía sentido práctico, sino también simbólico y teológico, reflejaba la humanidad unida a la divinidad en Cristo, recordaba el agua y la sangre que brotaron del costado del Salvador, y representaba la unión inseparable entre el sacrificio de Jesús y la vida de sus seguidores. Se le atribuye también la bendición del agua con sal exorcizada, costumbre que aún hoy forma parte del rito católico. El agua bendita, al entrar en contacto con los fieles, era considerada un escudo contra el mal, una forma de purificación y una manifestación visible de la gracia invisible de Dios. En una época donde los cristianos vivían rodeados por supersticiones paganas, templos idólatras y amenazas espirituales y físicas, este gesto sencillo se convirtió en un acto profundo de fe y consuelo. Alejandro no era un teólogo encerrado en conceptos abstractos, sino un pastor con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Bajo su liderazgo, Roma se convirtió en un centro vital de coordinación de comunidades cristianas esparcidas por las provincias del imperio. A través de cartas y mensajeros, organizó estructuras locales, promovió la elección de presbíteros y diáconos, y fortaleció la fidelidad a los apóstoles. Muchos estudiosos afirman que fue durante su pontificado que comenzó a consolidarse la idea del Papa como guía espiritual universal. Aunque en forma embrionaria, la persecución era una sombra constante. Los cristianos eran acusados de conspiración, de negar la divinidad del emperador, de realizar rituales secretos e incluso de canibalismo debido a la interpretación errónea de la Eucaristía. En ese contexto, Alejandro actuó con gran prudencia, pero también con valentía. Organizaba reuniones secretas, supervisaba personalmente la catequesis de nuevos fieles y preparaba a muchos para el martirio. Él sabía que el testimonio de la sangre era la semilla de la fe. Por eso, alentaba a los cristianos a mantenerse firmes, a no renegar de Cristo y a vivir con dignidad hasta el final. Uno de los episodios más conmovedores atribuidos a su vida es su relación con dos diáconos fieles, Evencio y Teodulo. Juntos compartieron la misión, el sufrimiento y finalmente la gloria del martirio. Se dice que cuando fueron arrestados, oraron en voz alta por sus perseguidores. En el juicio no ofrecieron defensa política, sino un testimonio espiritual. Y cuando llegó la sentencia de muerte, caminaron hacia ella como quien va al encuentro de su Señor. La tradición afirma que fueron decapitados en la Via Nomentana, a las afueras de Roma. Sus cuerpos fueron rescatados en secreto por cristianos y sepultados en un lugar donde luego se construiría una iglesia. Este acto de fe silencioso, casi oculto, se repitió miles de veces en la historia cristiana. Pero lo que distingue a Alejandro es que, aun sabiendo que el camino lo conduciría a la muerte, no dejó de enseñar, guiar y edificar. Entre los milagros atribuidos a San Alejandro, destacan curaciones prodigiosas, protección de comunidades y conversiones de paganos que, al verlo orar o escuchar sus palabras, se sentían tocados por la presencia de algo más grande que cualquier dios romano.
Incluso se cuenta que una joven noble, hija de un oficial imperial, fue sanada por su intercesión. Este hecho provocó que el propio oficial comenzara a estudiar la fe cristiana, y al poco tiempo pidiera el bautismo en secreto. San Alejandro es considerado mártir por la Iglesia Católica, no solo por su muerte violenta, sino por su vida completamente entregada al testimonio de Cristo. Su fiesta se celebra el 3 de mayo y aunque no es ampliamente conocida entre los fieles modernos, su legado sigue vivo en cada misa celebrada, en cada gota de agua bendita, en cada sacerdote que alza el cáliz con agua y vino, en cada oración dicha en tiempos de oscuridad. La figura de San Alejandro I no debe analizarse únicamente desde la perspectiva histórica, sino también desde su impacto espiritual. Él representa una de las primeras expresiones del liderazgo cristiano bajo fuego, en el crisol de una sociedad hostil. A diferencia de los líderes políticos o religiosos del mundo antiguo, su autoridad no provenía de un ejército, ni de una riqueza, ni de un linaje aristocrático. Su poder era espiritual, cimentado en la fe, en el amor al prójimo y en la absoluta entrega a Cristo. Cuando estudiamos su pontificado, observamos algo más profundo que reformas litúrgicas o estructuras administrativas. Vemos el nacimiento de un estilo de liderazgo pastoril que ha perdurado hasta nuestros días. San Alejandro fue uno de los primeros en entender que la Iglesia no era solo un refugio para los perseguidos, sino también un faro de luz en medio de la oscuridad. Su visión fue misionera, profética y sacramental. Él no buscó el enfrentamiento con el imperio, pero tampoco se escondió en el miedo. Su audacia era la del Evangelio. Los documentos históricos que mencionan a San Alejandro son escasos pero importantes. El Liber Pontificalis, una fuente medieval que recoge biografías de los papas, le atribuye la introducción del uso del agua bendita, así como otras normas litúrgicas. Aunque algunos de estos datos pueden haber sido ampliados con el paso de los siglos, lo cierto es que su figura fue recordada como la de un hombre santo, íntegro, prudente y decidido. Su nombre aparece también en antiguos martirologios y documentos litúrgicos de la Iglesia primitiva. A nivel doctrinal, se cree que San Alejandro defendió con firmeza la divinidad de Cristo y la unidad de la Iglesia en torno a la figura de Pedro. En una época en la que surgían diversas interpretaciones del mensaje cristiano, él insistía en la fidelidad a la enseñanza apostólica. Por eso, su pontificado fue también un tiempo de consolidación teológica. Aunque no nos han llegado escritos suyos como los de San Clemente o San Ignacio, su huella está impresa en la praxis y en la estructura de la Iglesia romana del siglo II. Otro aspecto notable de su pontificado fue su cercanía con los mártires. No solo por haber compartido su destino, sino por haber sido su consuelo y guía. San Alejandro visitaba a los encarcelados, consolaba a las familias de los ejecutados y animaba a los fieles a mantener la esperanza. Su presencia era un bálsamo en medio de la persecución. Hay testimonios que indican que, en más de una ocasión, se presentó ante los tribunales para defender la fe cristiana, sabiendo que eso podría costarle la vida. Uno de los relatos más conmovedores sobre su martirio cuenta que, mientras era llevado al lugar de ejecución, elevó una oración por el emperador y por Roma. No pidió venganza ni justicia, sino conversión. Este gesto resume su grandeza, un pastor que ama incluso a sus enemigos, un testigo de Cristo que muere con la misma misericordia que su Señor. Su sangre, junto a la de tantos otros, se convirtió en semilla de nuevos cristianos. La Iglesia, en siglos posteriores, reconoció oficialmente su martirio y su santidad. Fue canonizado de manera tradicional como los primeros santos por el reconocimiento espontáneo de los fieles y el testimonio de su vida. Su memoria fue preservada en la liturgia. Y aunque su figura quedó algo eclipsada por otros papas más conocidos, como San Pedro, San León Magno o San Gregorio, su influencia es profunda y duradera. En los siglos IV y V, cuando el cristianismo se convirtió en religión legal y luego oficial del Imperio Romano, la figura de San Alejandro fue recuperada como ejemplo de fidelidad en tiempos difíciles.
Sus reliquias fueron veneradas. Su nombre fue incluido en oraciones litúrgicas y su memoria se convirtió en símbolo de resistencia pacífica, de reforma espiritual y de santidad en lo ordinario. La figura de San Alejandro I también debe entenderse dentro del contexto de continuidad apostólica. En la Iglesia primitiva, cada obispo de Roma no solo era un líder local, sino un guardián de la doctrina transmitida por los apóstoles. En especial por San Pedro, Alejandro, como sexto sucesor de Pedro, tenía una enorme responsabilidad: mantener la fidelidad al mensaje original del Evangelio en medio de las crecientes amenazas internas y externas. Durante su pontificado, algunos grupos comenzaron a difundir ideas heréticas como el docetismo, que negaba la verdadera humanidad de Cristo. Aunque no tenemos escritos directos de Alejandro combatiendo estas herejías, se sabe que fue firme en afirmar la verdadera encarnación del Verbo. Para él, el Cristo que se ofrecía en el altar no era una ilusión, sino el mismo Hijo de Dios hecho carne, presente en la Eucaristía con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. En ese sentido, su impulso a la liturgia no era simplemente ceremonial, era profundamente teológico. Alejandro comprendía que el culto cristiano no era solo una expresión de fe, sino un medio por el cual Cristo mismo se hacía presente en la comunidad. Por eso, cada elemento que introdujo el agua en el vino, el uso del agua bendita, las oraciones específicas, tenía un propósito espiritual claro: acercar al pueblo al misterio de Dios. Su impacto se percibe incluso siglos después, cuando grandes teólogos como San Ambrosio, San Agustín o Santo Tomás de Aquino reflexionan sobre la liturgia. Lo hacen sobre bases que fueron colocadas por los primeros papas, entre ellos San Alejandro. Su influencia es, por tanto, tanto pastoral como doctrinal. Algunas fuentes sostienen que, durante su pontificado, se redactaron formas iniciales de lo que hoy conocemos como el canon romano, la plegaria eucarística central de la misa. Si bien esto no puede confirmarse con certeza, lo que sí es seguro es que, bajo su guía, se comenzó a estructurar una liturgia más uniforme, lo cual fue esencial para la identidad católica de la Iglesia. Otro aspecto profundamente humano del pontificado de Alejandro fue su amor por los pobres. En medio de persecuciones, hambre y crisis económicas, él organizó ayudas secretas, distribuyó alimentos y consoló a los necesitados. Se sabe que incluso vendió parte del patrimonio eclesiástico para ayudar a los más vulnerables. Su ejemplo fue seguido por otros líderes cristianos, creando así una red de caridad que fortaleció el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Con respecto a su martirio, aunque los detalles exactos son escasos, la tradición sostiene que fue arrestado junto con sus diáconos por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Interrogado, se mantuvo firme en la fe. Sus palabras, transmitidas por los siglos, resuenan con fuerza: no hay más Señor que Jesucristo. Su cruz es mi victoria y su sangre es mi herencia. Fue ejecutado con la espada, probablemente en una zona rural para evitar disturbios en Roma. Sin embargo, los cristianos lograron recuperar su cuerpo y darle sepultura digna. Años más tarde, sobre su tumba se levantó una iglesia, símbolo de victoria espiritual sobre el poder terrenal. Al contemplar la vida de San Alejandro I, no lo vemos como una figura lejana o meramente histórica. Lo vemos como un hermano en la fe, un pastor que caminó entre las sombras con una luz encendida en el corazón. Su fidelidad silenciosa es un llamado a todos nosotros, a no rendirnos, a mantenernos firmes, a construir la Iglesia, incluso en tiempos de oscuridad. En tiempos en que muchos buscan fama, poder o reconocimiento, San Alejandro nos recuerda que el verdadero liderazgo nace del servicio, que la autoridad espiritual brota de la cruz, y que la victoria más grande no es la del mundo, sino la del alma que permanece fiel a Dios. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Tal vez Dios quería que conocieras a San Alejandro I hoy. Tal vez su ejemplo es justo lo que necesitabas para renovar tu fe, para volver a la oración, para comprometerte con la verdad del Evangelio. San Alejandro no fue un héroe de masas, fue un testigo silencioso.
Pero en su silencio hubo poder, en su humildad, grandeza, en su martirio, vida eterna. Que su ejemplo te inspire a vivir con valentía, a caminar con fe, a ser como él. Un faro de luz donde haya oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que formes parte de esta comunidad de fe y conocimiento. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir nuevos contenidos llenos de espiritualidad, historia y verdad. Aquí no solo contamos hechos, aquí honramos almas que transformaron el mundo. Comparte este video con alguien que necesite luz en su camino. Y recuerda, la historia de los santos no termina, comienza contigo.